En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema acerca de la diferencia conceptual entre el principio de incertidumbre de Heisenberg y educar para la incertidumbre del filósofo francés Edgar Morin. El término incertidumbre proviene del prefijo in, que significa negación, y el prefijo certus, que significa cierto. Por lo tanto, la palabra la asociamos generalmente con la duda, la falta de certeza sobre algo, la falta de seguridad o la carencia de un conocimiento certero. Ahora bien, ¿en qué consiste el principio de incertidumbre de Heisenberg? Previamente explicaré un poco de su vida. Warren Heisenberg es un físico alemán conocido sobre todo por su formulación del principio de incertidumbre, una contribución muy importante y fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. Nació en Wurzburgo, Alemania, en 1901 y murió en Múnich en 1976. Fue ayudante también del físico alemán Max Born y desde 1924 hasta 1927 obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para trabajar con el físico danés Niels Bohr en la Universidad de Copenhague. En 1927 fue nombrado profesor de física teórica de la Universidad de Leipzig. En 1932 ganó el Premio Nobel de Física y en 1941 fue director del Instituto Kaiser Wilhelm de Física. ¿En qué consiste el principio de incertidumbre, llamado también relación de indeterminación? Este principio supone la imposibilidad de llevar a cabo mediciones perfectas, ya que el observador con su sola presencia perturba los valores de las demás partículas que se consideran o influyen sobre la medida que se está llevando a cabo. Por lo tanto, es imposible en términos de la física cuántica medir al mismo tiempo con precisión absoluta la posición y el movimiento de una partícula. En otras palabras, cuanto mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su cantidad de movimientos lineales y por tanto su masa y su velocidad. El enunciado del principio de incertidumbre causó una auténtica revolución entre los físicos de la época, pues suponía la desaparición definitiva de la certidumbre en la física. Ahora explicaré el pensamiento de Edgar Morin. Edgar Morin es un filósofo y sociólogo francés, nació en París el 8 de julio de 1921. Su vida transcurrió en medio de turbulentas guerras del siglo XX. Fue un declarado antifranquista y luchó en la resistencia francesa frente a la invasión alemana. Formó parte del Partido Comunista Francés en 1941 y participó en la liberación de París en 1944. El principio de educar para la incertidumbre, ¿de dónde nació? En 1999 la UNESCO solicitó a Edgar Morin expresar sus ideas en torno a la educación del futuro. Esa invitación dejó como resultado un extraordinario texto llamado Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. En esta obra plasma uno de esos saberes, el de afrontar las incertidumbres. ¿Qué significa educar para la incertidumbre en Edgar Morin? El siglo XX ha transcurrido y ha derruido prácticamente totalmente la predictividad y se ha introducido vitalmente la incertidumbre sobre nuestro futuro. Este nuevo milenio viene cargado de más preguntas que respuestas, las ciencias replantean sus paradigmas y las teorías se tambalean ante nuevas hipótesis. Se diseñan programas para estudiantes que están iniciando su vida y los inducimos a creer que con lo que están aprendiendo van a tener resuelto su futuro. Morin plantea, hay que aprender a enfrentar la incertidumbre puesto que vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. El conocimiento es una aventura incierta que conlleva en sí misma permanentemente el riesgo de ilusión y de error. El principio de incertidumbre proviene de la doble necesidad del riesgo y de la precaución. Hoy más que nunca debemos repensar nuestra forma de aprender y enseñar para que nuestros sistemas educativos dejen de ser anacrónicos y que estén en armonía con los espacios y los tiempos en que vivimos. Para finalizar, quiero compartir una frase de Edgar Morin que dice: una ciencia privada de conciencia humanística es algo tan estremecedor como una conciencia que habla del mundo a espaldas de la ciencia. Muchas gracias.